Contamos con la grata presencia del economista Piero Ghezzi, experto internacional en desarrollo económico y formalidad, exministro de la Producción y socio fundador de Hacer Perú, un think tank peruano de difusión y discusión de políticas públicas. El señor Ghezzi nos hablará en un espacio de 20 minutos sobre políticas productivas y desarrollo territorial en nuestro país. Bienvenido, señor Ghezzi. Muchísimas gracias, Tatiana, y muchísimas gracias a la OIT por la invitación. Voy a poner mi presentación para estar seguro que la ven. Imagino que se ve, ¿no? Sí, perfecto. Okay. Buenísimo. Perfecto. Buenísimo seguir a Chuck del trabajo que hemos estado haciendo en los últimos años. Y, ya sé, comencé desde el final. Esperen un segundo, discúlpenme. Ya. La pandemia obviamente ha patentizado, acentuado el dualismo productivo en el Perú, ¿no? Tenemos un pequeño número de empresas modernas, integradas al mundo, con alta productividad en la economía del conocimiento, ¿no? Con muchísimas empresas tradicionales, informales, productividad media, baja, estancada, obviamente con incapacidad de crear empleo decente, ¿no? Como consecuencia, en el conjunto para la economía, tenemos un país con una productividad agregada medio-baja, alta informalidad, poco buen empleo, gran desigualdad, un porcentaje alta de la gente que se siente desafecta, ¿no? de las élites en general, como hemos visto o estamos viendo en el tema electoral. Este dualismo al final es una falla del país. No, el Perú no es único en este tema, pero es significativo. El Estado peruano es bastante ausente y bastante ineficiente y no ha provisto los bienes y servicios públicos requeridos tanto para mejorar la calidad de vida de la gente, de la población, como para mejorar la generación de empleo, ¿no? Proveer los bienes complementarios, como sea, bienes públicos complementarios a la actividad privada, ¿no? El mercado o el sector privado tampoco ha generado el buen empleo. Hemos visto pues, la informalidad, no se ha autorregulado, hemos visto incluso muchísimos ejemplos de clubs variados de la construcción, de los grifos, ¿no? Y el crecimiento económico no ha llevado de ninguna manera al fortalecimiento institucional, ¿no? requerido. Normalmente eso no pasa, pero quedó clarísimo que las hipótesis modernizantes que tenían en algún momento algunos del crecimiento no llevaría al desarrollo no han sido, no se han validado. Entonces, debemos resolver estos problemas. El hecho que hemos fallado no significa que, digamos, que tenemos que seguir cada uno por su cuenta, sino que debemos resolverlo de manera conjunta, el Estado, el sector privado y la sociedad civil. Obviamente los problemas que tenemos son muy complejos. Como mencionó Chuck, el cambio estructural, ¿no? hacia la manufactura, hacia la industria, la llamada industrialización, no se ha producido en casi ningún país en el mundo en los últimos años, ¿no? Tal vez en China, en algunas excepciones en Asia, pero en general en América Latina o en África y en cualquier país del ingreso medio, ingreso bajo, el camino hacia el desarrollo parece no ser la industrialización, ¿no? En el caso del Perú en particular no parece realista. Tenemos problemas digamos, asociados a la globalización, a cambios tecnológicos, ahorradores en empleo, que hacen la industria manufacturera muy distinta a lo que era antes. Y la verdad es que el Perú no ha desarrollado ventajas cooperativas en manufactura avanzada, en manufactura moderna. Entonces, digamos, podríamos ir en detalle pero no es el motivo de la presentación. La industrialización no parece un camino prometedor o el único camino que se pueda tomar, ¿no? Pero hay otros cambios que están ocurriendo. Uno, en los cambios en los métodos productivos, entre los métodos tradicionales hacia los métodos avanzados, en la organización de la producción, donde las empresas ya no están necesariamente verticalmente integradas, sino clústeres de productores con empresas tractoras que cooperan, y cambios en estándares internacionales, ¿no? en certificaciones internacionales en general, que implican que hay oportunidad
en muchos sectores incluidos en recursos naturales. Digamos que podemos hablar de agricultura, pero dentro de la agricultura como sector existe una agricultura tradicional, informal, muchas veces de subsistencia, que es muy distinta a la agricultura moderna, integrada al mundo, que en el Perú lo representan pues el boom agroexportador en básicamente la costa. Entonces puede llamarse agricultura, pero estamos hablando de sectores con niveles tecnológicos, tanto upstream como downstream, que son completamente distintos. Y así como esta agricultura, es ganadería, es agricultura, es el sector forestal, incluso minería, donde hay muchas oportunidades de ser capaces y generar los beneficios que antes generaba el cambio estructural hacia la industrialización con recursos naturales. Esa es una oportunidad para el Perú, ¿no? Pero para aprovechar debemos resolver múltiples problemas de coordinación entre actores públicos y privados. No es una tremenda exageración decir que avanzar hacia el desarrollo económico requiere fundamentalmente resolver problemas de coordinación. ¿Problemas de coordinación entre quiénes? Primero, coordinación público-privada, ¿no? Esto no es un problema exclusivo del Perú, es de muchos países en América Latina. Es para tomar decisiones de política pública, el sector público y el sector privado deben compartir información, ¿no? Porque el sector privado muchas veces posee información que el sector público no tiene, porque el sector privado la está viviendo en la cancha, pero hay desconfianza mutua. El sector privado muchas veces piensa que el sector público es inercial, que no burocrático, ineficiente, que no le importa avanzar, que solo está pensando fiscalizar y poner multas, pero no cooperar. Y el sector privado tiende a ver muchas veces el sector público tiende a ver al privado como lobista, ¿no? Entonces hay una desconfianza mutua muy clara que termina en normas generadas en gabinete que no reflejan la realidad productiva, son distorsionantes y tienen un impacto nulo o muchas veces negativo, ¿no? Entonces se hace una norma, se saca una ley que no tiene nada que ver con la realidad productiva y termina teniendo, o no importa, y termina siendo una letra muerta, o tiene un impacto negativo en la economía. Entonces, un primer problema de coordinación público-privado. El segundo problema es, incluso más claro, es el problema de coordinación público-pública. Las entidades públicas dentro del Estado no están organizadas para trabajar de manera articulada, conjunta, ¿no? El Estado funciona en compartimentos estancos. Hace un par de días estaba con un profesor de Huancavelica que estaba quejándose que dentro del propio Minedu las distintas direcciones y órganos no conversaban entre sí, dentro del Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, imaginemos no solamente ya dentro de un ministerio, sino distintas entidades de distintos sectores, distintos ministerios, y más aún con la descentralización. Entonces tenemos un Estado de compartimentos estancos donde cada uno hace las cosas como si no existiera el resto del Estado. Y eso genera que, obviamente, intervenciones públicas desarticuladas que no proveen simultáneamente los bienes públicos requeridos, tanto para mejorar la calidad de vida de la gente como para generar mejoras en productividad y en empleo, ¿no? Entonces, el segundo nivel de problemas es de coordinación público-público. El tercero, coordinación privado-privada. Obviamente, en línea con lo que mencionó Chuck, el sector privado tiene que coordinar con otras empresas de su cadena de valor, de su sector, cumplir estándares, regulaciones, coordinar con trabajadores, ¿no? Y como hay generalmente muchas externalidades positivas acá, que no son apropiadas privadamente, muchas cosas que podrían pasar no pasan. Solo algunas tractoras trabajan con los proveedores potenciales. Y hay muchas cosas que podrían ocurrir que por temas de externalidades no ocurren. Entonces la coordinación privada-privada termina siendo mucho menor de la que podría ocurrir en otras situaciones, ¿no? Entonces, necesitamos políticas productivistas. Dani Rodrik, uno de los economistas más importantes en este tema de política industrial moderna, dicen que las políticas productivistas o la política industrial moderna debe ser un proceso. O sea, no es un one-off, no es tomar una decisión de política pública e implementarla, sino un proceso de colaboración entre el sector público y el sector privado, donde hay, por un lado, un proceso de aprendizaje. ¿Cuáles son las restricciones que enfrentan las firmas en sus diferentes actividades, ¿no? Segundo, experimentación. ¿Cuál es la mejor manera de remover
o compensar por dichas restricciones, ¿no? ¿Qué problemas tienen? Coordinación, están todos los actores relevantes, públicos y privados, sentados en la mesa, por ponerlo de manera metafórica. Monitoreo y evaluación, cuánto se está avanzando, y revisión, se incorpora todo el aprendido en nuevas políticas. Entonces, este es un proceso de colaboración, nuevamente, no es sacar una ley o un reglamento e implementarlo, sino es trabajar conjuntamente y de manera continua el público-privado. El propio profesor Rodri considera que las mesas ejecutivas que se crearon en Perú y todavía han sobrevivido a este tremendo escenario político en los últimos años, son un buen ejemplo de este tipo de políticas públicas. ¿No? Las mesas ejecutivas es una herramienta para la productividad del empleo, fueron creadas en el Perú. Justamente el objetivo es buscar resolver fallas de coordinación mediante la cooperación entre actores públicos y privados. En el fondo son un instrumento de gestión pública, una herramienta, ¿no? No solo son mesas, sino es una forma de trabajar y aplicar política industrial moderna, desarrollo productivo, ¿no? Buscan eliminar los cuellos de botella que afectan la productividad y la capacidad de generar empleo de un sector o una cadena de valor, ¿no? Ese es un tema de no es estar sentados alrededor de la mesa, se enfocan en la co-creación o implementación de soluciones. Esto no es un gran diagnóstico, sino básicamente es nos sentamos a conversar, a discutir, a intercambiar información y ver cuáles son los problemas que están afectando a un sector o una cadena de valor y ver cuáles son las soluciones y se empiezan a trabajar conjuntamente, ¿no? Incluye naturalmente a los stakeholders públicos y privados, que tienen que ser, pues, organizaciones de trabajadores, empresariales, las MIPES, trabajadores, otras entidades públicas, etcétera. Y la idea es no reemplazar a las entidades públicas, sino entender que por lo que mencioné un poco más temprano, que un poco antes, que es el Estado está organizado de una manera de compartimentos estancos, y si no se trata de un poco de ponerlos a trabajar de una manera conjunta, vamos a seguir no respondiendo a las necesidades de nuestra población. Entonces, las mesas es una manera también de organizar de una manera al Estado, apalancándose las entidades públicas y trabajando con ellas, ¿no? De esta manera continua se va construyendo una visión compartida, una institucionalidad que en un país como el Perú, donde hay tantos ministros y de hecho cambios tan frecuentes en presidentes en los últimos años, tener este espacio de coordinación continua genera pues la necesaria continuidad que se requiere para tener políticas públicas que tengan efecto. Podemos ver en temas como el sector forestal, ayer se firmó un préstamo importante y se han firmado los MOUs en las semanas antes, un trabajo que ha venido de años en realidad bastante entusiasmante y que ha sido consecuencia de la existencia de la mesa porque ha habido en el camino muchísimos ministros de Estado en las distintas carteras. En términos de niveles funcionales, la forma como se trabaja esto no es ni de abajo para arriba ni de arriba para abajo solamente, sino es ambos, ¿no? Por un lado, se complementa la información de aquellos actores que podemos llamar el cuerpo operativo, que son los que tienen el conocimiento más contextual de los problemas, conocen su día a día, patean la cancha. Ahí están los stakeholders privados, los stakeholders públicos y un equipo dedicado, que en este momento en el Perú se encuentra en el Ministerio de Economía, que coordina la mesa ejecutiva. Y por otro lado, un cuerpo de alto nivel, ¿no? Que incluye normalmente a los ministros, ¿no? Los que tienen la capacidad de coordinación, asignar recursos, bajar la línea, como se dice, tomar decisiones. Entonces, la complementariedad entre aquellos actores con conocimiento conceptual y actores con capacidad de coordinación es lo que genera este trabajo en la mesa ejecutiva. Muchas veces ocurre que los que conocen los problemas no tienen el poder y los que tienen el poder no tienen el detalle contextual para resolver los problemas. Entonces, la mesa trata de resolver este trabajo y hay, digamos, ejemplos muy claros y avances muy significativos en los últimos años, a pesar de todo el contexto negativo que ha vivido el Perú, ¿no? En términos de cómo funciona, creo que hay que entender lo que es una manera muy distinta a la típica que tenemos en el Estado muchas veces de hacer un gran diagnóstico, generar un plan o una hoja de ruta y después implementar. Este es un trabajo muy iterativo. La idea original es establecer una lista inicial de problemas con sus potenciales soluciones, escoger 3 o 4, empezar a resolverlos,
basados en lo aprendido en la ejecución y de la parte iterativa, pulir la lista inicial, mejorar el diagnóstico inicial, ¿no? Y empezar a resolver nuevos problemas. Entonces, de alguna manera tenemos un trabajo que es bastante más iterativo. De vez en cuando, o con cierta frecuencia, hay un entrampamiento porque los actores, digamos, del cuerpo operativo de la mesa no llegan a ponerse de acuerdo, se requiere presupuesto para darle a una entidad pública o para un mejor funcionamiento, o tomar una decisión de política pública en términos de sacar una ley, se tiene que elevar al cuerpo de alto nivel, que tiene capacidad de asignar recursos, resolver conflictos, tiene capacidad de convocatoria y nuevamente, digamos, es una forma pues esquemática de poner cómo trabaja. La idea es que debemos pensar en la mesa ejecutiva no como una mesa o actores sentados alrededor de la mesa, sino una forma de trabajo, un chip, una herramienta, una tecnología para aplicar las políticas productivistas, ¿no? Que son bastante prometedoras, ¿no? Ahora, yendo más en detalle el tema del desarrollo territorial, las políticas productivistas para el desarrollo territorial. Para avanzar hacia el desarrollo económico tenemos que tener definitivamente un enfoque territorial en el país, ¿no? Y eso, pensemos en dos grandes brechas, la social y la productiva, ¿no? Las que tenemos que cerrar nuevamente en los territorios. Cerrar la brecha social territorial en los territorios requiere proveer lo que he mencionado antes, bienes y servicios públicos que mejoren la calidad de la población. Estamos hablando de educación, salud, temas de vivienda, seguridad, agua y desagüe, ¿no? Normalmente vamos a necesitar, como el Estado funciona en compartimentos estancos, normalmente llega de manera desarticulada. Muchas veces, por ejemplo, en proyectos mineros, en la zona de influencia minera, tenemos ese problema que el Estado no llega bien y se generan muchas demandas, ¿no? Se necesita para ello un articulador con tablero de control. Mi experiencia es que esto tiene que estar en el MEF o en PCM. ¿Por qué? Porque son las dos entidades que tienen la capacidad de inducir la cooperación de otras entidades públicas. Los ministerios sectoriales normalmente no tienen ese poder, ¿no? Por eso es que las mesas ejecutivas en general otras están en el Ministerio de Economía, ¿no? También cerrar la brecha productiva significa promover la diversificación productiva a nivel territorial, y voy a hablar de esto en más detalle, dado el énfasis productivista de esta conferencia, ¿no? Y esto nos acerca a lo que estaba mencionando Chad, ¿no? Para la diversificación productiva territorial, en buena medida significa facilitar que se dinamicen el mayor número de cadenas de valor en distintos sectores, ¿no? Agro, ganadería, cultura, turismo, minería, comercio, manufactura, etcétera, para generar empleo de calidad o buen empleo, ¿no? Y que muchas de las MIPE se inserten en cadenas de valor dinámica, ¿no? Como dijo Chuck, eso requiere pasar una serie de estándares laborales, ambientales, éticos, de confiabilidad, que lo llamamos, digamos, de una manera genérica, estándares de calidad. Tienen que pasar una valla de la calidad que normalmente es una alternativa, como mencionó Chuck, bastante riesgosa, porque implica, digamos, inversiones, implica mucho esfuerzo en conocimiento, implica un riesgo porque no se conoce bien la demanda final o el mercado que hay, ¿no? Entonces muchas MIPE, en lugar de pasar la valla de la calidad y tomar los riesgos, se diversifican hacia otras actividades informales. Digamos, los microganaderos en Puno o en otras regiones del país pasan, digamos, de leche a hacer tal vez yogures, a hacer quesos artesanales, digamos, informales, pero para pasar a hacer, digamos, quesos de otros niveles de calidad, de que cumplan todos los estándares sanitarios requeridos para poder exportar o incluso para poder vender en las cadenas más modernas domésticas, requieren inversiones, requieren pasar cumplir ciertas normas y cumplir ciertos estándares. Entonces, normalmente lo que hacen es, no dan ese salto, no pasan la valla. Lo que hacen es se diversifican hacia otras actividades informales, creciendo CUIs, digamos, trabajando, comprando un mototaxi, ¿no? Teniendo una bodega, comprando más vacas. Entonces tenemos una diversificación productiva, digamos, horizontal,
pero que implica no mejoras en productividad, inserción en cadenas de valor, mejoras en empleo en general. Hay acumulación, digamos, pero no hay ese proceso hacia el desarrollo económico o una especie de cambio estructural, si quieren, requerido para seguir avanzando, ¿no? Tenemos más informalidad, básicamente, ¿no? Entonces, para poder ir contra este problema de informalidad mayúscula, se requiere un esfuerzo conjunto, incluidas las políticas productivistas de las cuales vamos a hablar en un momento, ¿no? Las políticas productivistas en el Perú tienen serias limitaciones de diseño y alcance, las actuales, ¿no? No hay conocimiento profundo sobre los retos productivos, tecnológicos, comerciales a superar. Cuando vamos a los territorios, vemos que las distintas entidades públicas entran con programas bastante aislados, que normalmente no conversan entre sí, ¿no? Entonces no están articulados y no entienden muchas veces las necesidades. Hay pues múltiples programas tipo Procompite, ¿no? Que no necesariamente reflejan los retos a superar y se ven como una manera de acceder a recursos públicos, pero no realmente hacen cambios sustanciales, ¿no? Responden muchas veces también a demanda, solo a demanda de la población. Es un listado de pedidos, pero no a apuntalar potencialidades y generar negocios sostenibles, ¿no? Normalmente se asocia mucho el éxito a cuántas capacitaciones di, ¿no? O asignar recursos, no realmente si hay un cambio real en la actividad productiva que le permiten esta inserción en cadenas modernas, dinámicas. No hay un acompañamiento continuo. Se da un recurso, se hace una charla y, digamos, se acabó. Esto ha empezado a revertirse claramente. Creo que una de las herramientas más interesantes que tiene el Ministerio de la Producción son los CITE, que creo que vale la pena. Creo que en el Perú todavía no nos hemos llegado a dar cuenta lo importante y lo relevante que son para el desarrollo económico los centros de innovación tecnológica, justamente para pasar la valla de la calidad, ¿no? Y creo que tiene que ser parte mucho más en el futuro del discurso público y de lo que se tiene que hacer en el país, ¿no? Lo otro es que son esfuerzos aislados en general de las entidades públicas, no hay desarticulación en general, entonces se requiere un articulador. Yo voy a hablar ahora en detalle en eso, no tienen escala. En general creo que el problema del Perú con la diversificación productiva es que se desperdicia dinero. Creemos que a nivel territorial se podría hacer las cosas mucho mejor con la misma cantidad de dinero y eso en una situación macroeconómica mucho más digamos, difícil que en los años anteriores, con una situación fiscal, digamos, no comprometida, pero por lo menos no tan, digamos, sin tanta holgura como en el pasado, tenemos que pensar que hay mucho margen para hacer mejor las cosas con la misma cantidad de dinero, ¿no? Y ahora el ejemplo de la agroexportación creo que es súper interesante para ponerlo, digamos, en temas concretos, ¿no? Conocemos muchísimo el grupo agroexportador de la costa peruana, básicamente la costa peruana. Tenemos grandes empresas exportadoras verticalmente integradas en muchos casos, ¿no? En algunos cultivos hay mucho espacio todavía para pequeños productores en el palto, en los paltos, en el mango, espárragos, quión, ¿no? Tenemos mucha potencialidad para crecer, pero la inserción de los pequeños productores normalmente ha sido pequeña porque tienen dificultades para alcanzar los estándares requeridos para exportar. Hay poca conectividad en la infraestructura, falta riego tecnificado, algunos cultivos, por ejemplo, como la palta, requieren un buen manejo del riego, poca escala, hay poquísima asistencia técnica por parte de empresas tractoras, hay falta de financiamiento. Entonces, muchos productores, ¿no? Como dijimos antes, no se insertan en estas cadenas exportadoras, siguen ¿no? Trabajando en los productos de pan llevar, ¿no? En la agricultura tradicional, normalmente en el maíz, en el ¿no? En la papa, con poca tecnología, ¿no? Y sin insertarse en las cadenas agroexportadoras. Es un fenómeno donde tenemos un grandísimo potencial en casi todos estos cultivos. Digamos, la palta, el Perú tiene el nivel de productividad más alto del mundo en la palta Hass. Y los pequeños productores ya insertados tienen el potencial de llegar al nivel de productividad, digamos, de Camposol, por hablar de una empresa emblemática del Perú. Pero se requiere apoyo para poder llegar
y de hecho ya llegan los pequeños productores en Ayacucho, por ejemplo, esos niveles de productividad, pero se requiere apoyo. Sin eso, la gran mayoría se queda excluida. Y no es un tema de incapacidades inherentes, sino que se requiere política pública, ¿no? Dado que el mercado, esto es una falla de mercado, las empresas medianas, tractoras en general, van a apoyar solamente un grupo muy pequeño porque se apoyan con muchos recursos, digamos, con mucha asistencia técnica, subsidiando el riego tecnificado, con financiamiento, etcétera. A la hora de la cosecha, los productores le pueden vender a un acopiador que no metió ni un sol, ¿no? Y les venden la cosecha, en cuyo caso las inversiones hechas por las empresas tractoras terminan siendo, pues, no rentables para ellos. Entonces, como consecuencia de ello, se hace muy poco de este trabajo, digamos, de articulación de cadenas de valor directamente por las empresas tractoras, ¿no? Mucho menos, o sea, mucho menos de lo que podría hacerse, ¿no? Un ejemplo, en Moquegua, ¿no? El Moquegua al sur del Perú tiene un interesante potencial, por ejemplo, la palta Hass. En la época que Moquegua puede cosechar, en marzo, comienzo de abril, la palta Hass se vende a fácilmente 70% más que el precio que se obtiene a partir de mayo, que es cuando los grandes exportadores de la costa del Perú están trabajando, ¿no? Pero tienen muy baja productividad, ¿no? Y no tiene nada que ver con problemas, digamos, estructurales, sino tiene que ver con pobre manejo del agua, limitado acompañamiento, mala genética, poco financiamiento, ¿no? Un productor de Ayacucho pequeño obtiene 15 toneladas métricas de palta Hass. Un productor de Moquegua en promedio está en la 10ª parte, ¿no? Entonces, y no tiene nada que ver, digamos, con que no se pueda lograr, ¿no? Como tienen baja productividad, hay pocas empresas tractoras interesadas, y como no hay tractoras, no hay mucho este trabajo. Con el apoyo de la OIT, ¿no? El CITE Moquegua, un proyecto liderado por Efraín Quicaña, el CITE Moquegua logró que la empresa Westfalia Fruit Perú, que había estado en Moquegua pero decidió abandonar la región ante la falta de escala, regrese, y ahora hay múltiples actores, pequeños productores, Westfalia, la empresa privada, el CITE, de hecho Quellaveco, otras entidades públicas están trabajando articuladamente para mejorar la productividad de los cultivos existentes y plantar nuevos paltos, ¿no? de manera óptima. Entonces, vemos como si no pasara nada, o sea, sin política productivista, sin la intervención del CITE, sin la intervención, digamos, de los articuladores públicos, se quedaría ahí. Los pequeños productores, un grupito, haciendo palta, vendiéndole a copiadores con bajísima rentabilidad, sin ningún efecto de demostración, ¿no? Y fuera de la modernidad en buena medida, ¿no? Lo que estamos tratando es cambiar el equilibrio, un equilibrio de un grupo fuerte de productores con alta productividad, vendiendo palta, oréganos también en el futuro, insertados, generando empleo justamente en una zona de influencia minera, donde el empleo, sobre todo cuando pase la etapa de construcción a la etapa o de inversión a la etapa de producción, va a bajar muchísimo en Moquegua. Entonces estamos hablando de cómo se puede trabajar de esta manera. Esto es un ejemplo, pues hay muchísimos en los territorios, pero no lo podemos dejar únicamente al mercado a que lo resuelva. Necesitamos políticas públicas y actores que estén trabajando, ¿no? De manera esquemática, en términos de las políticas productivistas, ¿no? Tenemos que exigirle al Estado que haga las cosas de manera distinta para que la diversificación productiva territorial sea exitosa. Como se estaba haciendo en general, no funciona. Se precisa, y acá esto conversa con lo que ha estado hablando Chuck, de un espacio de coordinación territorial que podríamos llamarlos mesas ejecutivas territoriales, para diferenciar las de nacionales que están, ¿no? Que mencionamos más temprano, por cadena de valor que incluye los actores públicos, privados, relevantes, con un articulador y un coordinador. Lo vemos más o menos de esta manera, ¿no? Tenemos a nivel territorial una mesa ejecutiva territorial donde incluya a los distintos actores, ¿no? En este caso podría ser la mesa de la palta Hass, digamos, o la mesa del orégano, la mesa del jengibre o el palmito. Incluye a los distintos actores, pero como mencionó Chuck, acá tenemos que incluir actores públicos y privados. Por ello no es como un programa de clúster, sino más bien es entender, por un lado, que se requiere incluir al Estado para resolver los problemas, tanto a nivel territorial, pero también, digamos, es necesario que se puedan elevar algunos problemas que no se pueden resolver a nivel
regional, territorial, que se eleven a una instancia de alcance nacional. Y esto creo que diferencia este tipo de propuestas, desarrollo productivista, con programas más de clústeres que tienden a ser muy en clúster, pero que la evidencia en América Latina, siempre, digamos, es que tienen los problemas de que no involucran al Estado, no tienen escala, porque no resuelven los problemas de coordinación dentro del Estado o del sector privado con el Estado. Entonces, la manera que estamos proponiendo es un trabajo mucho más, y que de nuevo ya se ha empezado a trabajar, como el ejemplo de Moquegua, y hay otros ejemplos que podría dar, donde el CITE o los CITE, que como dije, creo que son actores fundamentales en el futuro de la diversificación productiva del Perú, y me encantaría que de manera creciente más autoridades incluyan, digamos, y la importancia de tener de los CITE y su rol en el desarrollo económico, ¿no? Obviamente se requiere tener el chip correcto, porque al final lo que importa es tener la metodología y la forma de trabajo para resolver problemas, implementar soluciones. Como mencionó también Chuck, el tema es que muchas veces tratamos de resolver los problemas solamente con empresas pequeñas. Es en realidad más probable el éxito cuando uno incluye empresas tractoras en la cadena de valor, ¿no? Porque ahí conocen la demanda, conocen los sistemas productivos, articulan de una manera bastante más clara y le ponen disciplina. A veces solamente el Estado con los pequeños le falta esa disciplina o ese conocimiento que sí tienen empresas que ya pues están exportando, están insertadas en el mundo, ¿no? Ideas finales y para, obviamente, avanzar ese desarrollo económico requiere enfocarnos en los territorios, es inevitable. En el tema de la brecha productiva, necesitamos una diversificación productiva territorial en línea con lo que hemos estado proponiendo, digamos, tanto Chuck como yo ahora. Se requiere que el Estado tenga una mirada territorial integrada, no como ahora en compartimentos estancos, y creo que el camino pasa por fortalecer el MEF, ¿no? El Estado peruano realmente no va a cambiar si no hay una transformación en el MEF, porque a pesar de su imagen de superministerio y el mega ministerio del MEF, en realidad tiene muy poco expertise en temas productivos. Estos temas no les ha importado mucho en general, no nos ha importado mucho en general en los últimos décadas en el país. Hemos visto los temas productivistas casi como marginales, el espacio que produce en general, pero no con la relevancia fundamental y macroeconómica que tienen, ¿no? Y esto tiene que pasar porque se compre el tema del MEF, que por un lado lo ha empezado a comprar. Tenemos, digamos, las mesas ejecutivas en el momento instaladas en el MEF, en un equipo de primerísimo nivel, de nivel mundial, pero el propio MEF en sí todavía no entiende mucho los problemas productivos del país, y eso tiene que cambiar, ¿no? Debe alimentarse justamente los sectoristas del MEF, que son los que que ayudan a asignar presupuestos con información de instrumentos tipo mesas ejecutivas, CITES, ¿no? Porque creemos que el MEF, la única manera de cambiar el Perú es que hay un alineamiento, el presupuesto público con metas ambiciosas, con el objetivo de cambiar la vida a las personas, a los ciudadanos. Y eso solo va a pasar cuando el presupuesto público logre tener más información y alinear ambos objetivos, ¿no? Y eso es fundamental. Finalmente, tenemos que entender que la descentralización como tal en el Perú no ha funcionado muy bien, pero es irreversible, y el objetivo original, que es acercar al Estado a la gente, sigue siendo absolutamente vigente, y la manera de hacerlo es ¿no? con un acompañamiento que venga mucho más desde un gobierno central que tiene que acompañar a los subnacionales. Eso es todo por mi lado. Muchísimas gracias.